Bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a estar hablando sobre la temporalidad en que se debe marcar un orden block y cómo refinamos esas zonas. Hoy van a aprender unas cosas sumamente importantes, ¿ok? Bueno, primero y principal, tenemos que entender que la temporalidad es muy importante a la hora de tú marcar un orden block. Déjame quitar esto acá. Temporalidad para marcar un order block, sí, obviamente es que va a depender mucho también del tipo de trader que seas, pero yo recomiendo temporalidades de 4 horas, 1 hora, ¿sí? Ya van a ver el por qué cada cosa, y 15 minutos eh, como máximo. 15 minutos como máximo para marcar un order block, ¿sí? Para marcar nuestra zona de valor o punto de interés. Es lo mismo, order block, zona de valor, punto de interés es lo mismo, zona de valor, ¿sí? Temporalidad de 4 horas, 1 hora y 15 minutos. Ahora, no quiere decir que yo voy a marcar un order block en esa temporalidad y en esa misma temporalidad es que yo voy a entrar. No necesariamente. ¿Por qué? Porque fíjense, vamos a ver un ejemplo acá. Vamos a dibujar acá. Pongamos que esto es un order block de 1 hora. Pongamos eso. Esto es un order block de 1 hora. Pongámosle aquí 1 hora. 1 hora, perfecto. ¿Qué pasa? Yo no voy a entrar en el order block de 1 hora. ¿Yo qué voy a hacer cuando el precio me llegue a esa zona? Bueno, primero y principal, antes de hablar de eso, se me olvidó mencionar que nosotros siempre tenemos que refinar esas zonas, ¿sí? ¿Por qué? Porque 4 horas va a ser este tamaño, posiblemente 1 hora puede ser este tamaño y posiblemente 15 minutos puede ser este tamaño. Pero yo les recomiendo refinar solo hasta 15 minutos. No refinen menos de 15 minutos, porque es que ya después, dentro de ese orden de 15 minutos, es que vamos a buscar nuestro proceso de entrada y eso es lo que nosotros vamos a hacer. El proceso de entrada lo podemos buscar tanto 5 minutos, 3 minutos y 1 minuto. Entonces, nuestra zona de valor máximo hasta 15 y dentro de la zona de valor vamos a buscar el proceso de entrada en 5, 3 y 1. Y ahí es donde vamos a buscar el nuevo orden block de entrada, ¿sí? Porque es que una cosa es una zona de valor para buscar un proceso de entrada y otra cosa es el order block, ¿sí? El order block de entrada. Normalmente los order blocks de entrada van a ser en 5, 3 y 1 minuto, pero la zona de valor o el order block donde voy a buscar ese proceso va a ser de 4 horas, 1 hora o 15 minutos. Esto quiero que lo entiendan bastante bien. Entonces nosotros vamos a tener que refinar o ir refinando de 4 horas hasta máximo 15 minutos. ¿Ok? Quiere decir que si yo tengo mi order block, como decía, aquí este es el de 15, este más grande es el de 4 horas, ¿sí? Obviamente, pues hay que entender que si yo tengo un order block de 1 hora que tiene pocos bits, pues no es necesario refinarlo tanto a 15 minutos. Eh, Muchas veces refinar mucho es contraproducente. 4 horas, 1 hora, 15 minutos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues ya yo sé que el precio cuando llega a esta zona de orden de 4 horas, posiblemente tocó la zona de 4 horas, posiblemente toque 1 hora, y cuando me llegue el order block más refinado a 15 minutos, es donde yo voy a esperar mi proceso de entrada. Si mi proceso de entrada, que el precio me haga un cambio de carácter o un shot dentro de esa temporalidad de 15 minutos, y justamente de 15 minutos, no, perdón, me va a ir ya sea a 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, voy a esperar que me haga un shot en 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, y justamente ahí es donde voy a buscar mi nuevo order block de entrada en 1 minuto, ¿sí? En 1 minuto, en 3 minutos o en 5 minutos. Y ahí es donde yo voy a poder tomar mi entrada en ese order block. En este caso, cuando entramos por confirmación, ¿ok? Ese sería el proceso de entrada dentro de una zona de valor. Pero entonces lo importante es saber refinar la zona y esperar que el precio llegue a esa zona de valor. Bien, entonces si yo tengo un order block de 1 hora, pues obviamente, ¿qué voy a hacer yo? Refinarlo como mínimo a 15 minutos. Cuando el precio me llegue a la zona de 15 minutos o a mi order block más refinado o al order block que yo tenga dispuesto para vender en este caso, voy a esperar mi proceso, que el precio me haga cambio de carácter. Voy a buscar el nuevo order block de 1 minuto, 3 minutos o 5 minutos y ahí es donde voy a esperar que regrese para poder tomar la entrada. ¿Ok? Entonces, ya entendiendo que nuestra zona de valor tiene que ser como mínimo de 4 horas, 1 hora y 15 minutos, donde vamos a poder nosotros hacer una entrada. Porque, ¿qué pasa?
Muchas personas se van a temporalidad de 1 minuto, 5 minutos y el precio le deja un orden de 1 minuto, toca, tin, se los lleva, vuelven a comprar acá, tin, se los lleva y después cuando llegan a la zona de valor grande es que donde el precio reacciona realmente. Por eso tienen que entender que las temporalidades mayores siempre mandan, ¿ok? Entonces vamos a ver varios ejemplos, bueno, o dos ejemplos sobre esto. A ver si vamos a ver dos ejemplos sobre estos. El primero acá. Fíjense, ya entienden ustedes, aquí estamos en 4 horas, ya entienden ustedes cómo marcamos un order block o una vela. Tenemos que entender que un order block puede ser un retroceso válido que tome liquidez de las velas anteriores, aquí toma liquidez de las velas anteriores y este sería el order block. ¿Qué cosa importante de tener un order block? Esto lo vamos a agregar ahora. Un order block para que sea válido, vamos a poner aquí una vela alcista, ¿sí? Y vamos a poner esto acá. Esto tienen que anotarlo y tenerlo en cuenta siempre, pero siempre de los siempre. Un order block para que sea válido tiene que tener esto. Yo se los voy a dibujar acá. Bien. Eh, ok, así. Fíjense, pongamos que la vela del order block es la vela roja. Ahora, para que el order block sea válido y yo pueda utilizar ese order block, debe tener sí o sí imbalance, FBG, ineficiencia. Ya la clase FBG de ineficiencia la pueden encontrar en el canal. Entendemos que el imbalance o la ineficiencia va a ser de la primera vela o el espacio, voy a poner esto de otro color, el espacio que hay de la primera vela a la tercera vela. La vela que está en el medio no cuenta. Entonces, ese espacio que hay de aquí a aquí, esto es lo que se llama ineficiencia, FBG o imbalance. Eso el orden bloque que tengas o vayas a elegir tiene que tener ese imbalance o esa ineficiencia, ¿ok? Eso tienen que tenerlo en cuenta siempre a la hora de elegir un orden bloque sin imbalance e ineficiencia, no pueden elegir una zona de valor. Ahora, fíjense que tenemos un orden bloque que toma liquidez de las velas anteriores y tiene imbalance o tiene ineficiencia. Quiere decir que no ha sido lleno todavía. Mira, aquí todo este imbalance grande no ha sido lleno de ese imbalance o esa ineficiencia. Pero aquí estamos en cuatro horas y entendemos que esto tiene 110 pips, imagínate. Un oro de 4 horas tiene 110 pips. Obviamente, pues estamos en el oro. Entonces, si se dan cuenta, pues, ¿qué tengo que hacer yo? Yo, pues, tengo que refinar esa zona. Esa zona es muy grande. ¿Qué hago? Bueno, me voy a 1 hora. ¿Qué tengo en 1 hora? Pues, en 1 hora no tengo nada. El oro de block más refinado de esta zona va a ser este. Ese es el oro de block de 1 hora. ¿Sí? Voy a ponerlo acá. 1 hora. Ya sabemos que el grandísimo es de 4 horas. El del extremo es el de 1 hora. Mira que toma liquidez y tiene imbalance. Vamos a ver, no sé, podemos ver incluso 30 minutos. Miren que 30 minutos tenemos impulso, retroceso. En 30 minutos tenemos acá un order block también, sin mitigar. 15 minutos, sí, hasta 15 puedo bajar. Miren que tengo en 15 minutos impulso, retroceso. Aquí tengo un order block de 15 minutos sin mitigar. Y tiene imbalance. Entonces ya tenemos 4 horas, 1 hora, 15 minutos. Vamos a, quiero que ustedes vean esto. El tamaño de 4 horas, ¿cuántos pips mide? Ya dijimos que eran 100 pips. Ahora el tamaño, digo, el de 4 horas, el de 1 hora mide 47 y el de 15 mide 28. Ahora, vamos a ver qué hace el precio. ¿Cómo llega el precio a nuestras zonas? ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver. El primer movimiento de 4 horas, miren cómo llega. Toca la zona de 15 minutos. Vámonos a ver cómo llegó en 15. Aquí no se llegó tan bonito. Aquí está llegando como comecha. Aquí llegó una zona de valor donde el precio llegó con una zona bastante fuerte alcista, pero no puedo entrar. Acuérdense que tiene mucho volumen alcista. Hay que ver qué hace. Todavía no me da como un proceso de entrada. Aquí obviamente pues no vamos a buscar procesos de entrada en temporalidades menores porque vamos a hablar más que todo sobre refinamiento de OB. Sí, vamos a hablar sobre el refinamiento de OB y sobre en qué temporalidad elegir el order block. Pero fíjense que el precio llegó a nuestro order block de 15 minutos, en 30 minutos terminó con mecha, o sea, terminó con rechazo, no con tanta fuerza y está haciendo una reversión. Igualmente acá, fíjense que aquí el precio llegó con fuerza, pero ya está haciendo la reversión. Entonces fíjense que el precio pudiste haber hecho tu proceso de entrada en 15 minutos, ¿sí? Después que hizo la reversión, probablemente te baja 1 minuto. Mira, aquí tienes claramente, no sé si me deja bajar, y eso es lo que no quiero que se me va a quitar.
claramente mira lo que tenemos acá. Tenemos Choch, este order pues ya ha sido mitigado, este no está mitigado, ahí sí se dio el proceso de entrada y vamos a ver qué, y ahí sí termina cayendo o vamos a ver qué hace el precio. Bueno, a 15 porque corre más rápido. Fíjense lo que me hace ahí. Vuelve y sube, creando altos iguales, pero aún así todavía no me da un proceso de entrada súper claro. La entrada lo dio claro en 15 minutos cuando hizo el rechazo, que pudo haber entrado en esa vela de 15, no, de 30 minutos. Pudo haber entrado en esa vela de 30 minutos. En 15, pues en 5 no, pero probablemente en 3 minutos había un order blow ahí sin mitigar y el precio está llegando a esa zona. ¿Sí? El precio está llegando a esa zona, a ese order blow de 3 minutos, 5 minutos sin mitigar y ahí ya se fue el proceso de entrada. Pero entonces, en este caso, como no estamos hablando de procesos de entradas, quiero que vean lo que hizo el precio en los order blocks y cómo pudimos identificar esos order blocks. Ya después, más adelante, vamos a hablar sobre los procesos de entradas dentro de los order blocks. Fíjense que el precio terminó creando unos una hora, terminó creando un nuevo bajo. Vamos a ver si crea un nuevo bajo. Sí, terminó creando un nuevo bajo. Entonces, quiero que vean como dentro de una zona de 4 horas, porque miren que aquí ya el precio tocó la zona de 4 horas. Y aquí el precio tocó la zona de 4 horas, pero dentro de esa zona de 4 horas tuvo un order block de 15 minutos aquí donde el precio fue y reaccionó. Bien, y fíjense que todavía tenemos una zona pendiente. Ahora, esto es un tema bastante importante que el que realmente vean estos videos completos, pues van a aprender muchísimo y de nivel. Cuando nosotros tenemos una vela, ¿sí? Eh, por eso le dije que cada video va a tener como esas perlitas de oro que les va a ayudar a ir mejorando. Cuando tenemos una vela, ¿sí? Y la vela tiene mucha mecha, nosotros entendemos que si esta vela que está acá es de 4 horas, ¿sí? Si esto es una vela de 4 horas, vamos a hacer una oferta, si esto es una vela de 4 horas, nosotros entendemos que en esta mecha hay cuerpos y esos cuerpos probablemente los vas a poder ver en temporalidades más bajas. Entonces, si se dan cuenta, aquí el precio subió y tocó la parte del cuerpo solamente, pero la parte de la mecha quedó pendiente. Y ya como saben, en la parte de la mecha tenemos un order block de una hora sin mitigar. Entonces, por eso no se sorprendan cuando el precio llegue una vez al order block, reacciona al order block de 4 horas y el precio vuelve y llega. Ustedes dicen, pero ¿por qué volvió y llegó nuevamente? Porque dentro de esa temporalidad, o dentro de ese order block, hay otros order blocks que aún todavía no han sido mitigados. Entonces, por eso el precio llega a esas zonas de order block de una hora o llega a esas zonas nuevamente. Y tú dices, pero ¿por qué llegó? Justamente por eso, porque el precio no había sido mitigado. Incluso se puede demorar para llegar, porque fíjense, miren todo lo que se demoró el precio para llegar, pero miren cómo el precio llega al order block y miren cómo reacciona en la misma temporalidad de 4 horas, incluso en una hora probablemente se pudo haber visto mejor cómo reaccionó, ahí, miren, y en 15 vamos a ver en 15 miren cómo reacciona en 15 y ahí el precio pues probablemente pudo haber dado un proceso de entrada muchísimo mejor. Entonces fíjense cómo, entendiendo ustedes no solamente cómo marcar un order block, sino a dónde está llegando el order block, ¿sí? Y qué tan grande sea ese order block y en qué temporalidad sea ese order block y verificando qué hay dentro de ese order block vas a poder identificarse el precio. eh, Puedes utilizar un order block varias veces, ¿sí? Siempre y cuando por dentro no esté mitigado, siempre y cuando por dentro no tenga el precio ineficiencia. Fíjense que después el precio creó un nuevo bajo después de haber tocado ese order block. Bien, y de igual forma pasó acá. Miren esta mecha grandísima. Probablemente acá había en otra temporalidad order blocks o una zona de order block como acá sin mitigar. Bien, entonces fíjense cómo dentro de un mismo order block pudimos haber entrado en 15 minutos en una zona de valor y pudimos haber entrado acá en esta zona importante. Ahora, algo que quiero agregar que se me olvidó es que ustedes tienen que entender que es importante a la hora de cuando ustedes elijan un order block, o mejor dicho, a la hora de ustedes utilizar un order block que deben de tener en cuenta. ¿En qué horario está llegando ese orden? ¿Sí? Porque miren, en un horario de Nueva York, probablemente
pues si ya se fue o ya está terminando el día, pues probablemente tengo que esperar al siguiente día para poder tomar la entrada, porque es importante el horario a la hora que tú tomas la entrada. Fíjense que en qué horario llegó el precio acá. Miren, terminando Londres, iniciando Nueva York. Entonces, eso fue aquí. Quiero que ustedes vean. Londres se encuentra acá, todavía no había tocado el Order Block. Nueva York llegó, toca el Order Block en Nueva York a las 7:30 hora Colombia, 8:30 hora Nueva York. ¿Crees que el precio en el momento que toca este order block reacciona no va a empezar a hacer una reversión? Pues probablemente sí. ¿Por qué? Porque no solamente, y esto quiero que lo anoten, no solamente es que busques el order block, es que busques el horario que el precio está tocando ese order block, que busques cómo llegó el precio a ese order block, con qué tipo de vela, que puedas buscar un proceso de entrada dentro de ese order block. Entonces todas las confirmaciones se van a ir uniendo dentro de ese order block y es lo que va a aumentar tu posibilidad de que el precio pueda respetar ese order block. Entonces quiero que tomen esas perlitas y las vayan utilizando, ¿ok? Ok, se me había olvidado que aquí tenemos un ejemplo más. Fíjense que este ejemplo es bastante interesante. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el order block acá? Fíjense, el order block acá es esta vela negra, ¿ok? Esta vela negra creo que ya se encuentra mitigada porque ya el precio ya la tocó. Exactamente, ya está mitigada. Esta es una vela de 4 horas. Ok. Es una vela que ya se encuentra mitigada. Vamos a ver si en una temporalidad más baja hay algo pendiente ahí sin mitigar. Sí, pues probablemente en el extremo aquí tenemos esto sin mitigar. Acá, una vela de 1 hora. Vamos a ver si en 15 minutos o en 30 tenemos otra cosa aquí sin mitigar. No, y no hay nada. Y en 15 minutos vamos a ver. Tampoco tenemos nada. Perfecto. Quiero que vean ustedes lo que sucede porque quiero que entiendan que muchas veces el precio, ¿sí? No va a llegar a order blocks refinados como acá, que es la de 1 hora, pero él ya se encuentra dentro de un order block de 4 horas. Entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros utilizar eso a nuestro favor? Dependiendo cómo llegue, en el horario que llegue, como les decía anteriormente, en el horario que llegue y que haga cuando llegue. Miren, aquí llegó 4 horas, el precio toma la liquidez de todos estos saltos, ¿sí? Y termina cerrando con un estilo de mecha. Aún así, no me gusta mucho porque tiene más cuerpo, pero vamos a ver en una temporalidad más baja. En 1 hora se ve que tiene mucho menos cuerpo. Vamos a ver en 30 minutos. Miren, muchísimo menos cuerpo. Vamos a ver en 15 minutos. Miren cómo terminó esa vela en 15 minutos. Fíjense que aquí claramente ustedes pudieron haber entrado en esta vela en 15 minutos, pero tiene muchos pips, obviamente porque hay noticia. En este caso, se puede refinar la entrada y entrar en una temporalidad más baja. Bien, y miren lo que termina siendo el precio después. Aquí termina dando un proceso de entrada súper lindo cuando el precio regresa acá en una temporalidad más baja, en un order block sin mitigar y te va dando la venta. Pero entonces ahora lo que quiero que ustedes entiendan es esto. Fíjense cómo el precio, tú pudiste haber entrado. Pongamos que entramos en una temporalidad más baja, por ahora no nos enfocamos en la entrada, pero quiero que ustedes vean cómo el precio te dio una entrada sin llegar a un order block de 1 hora o sin llegar a un order block de 15 minutos, sino que pudiste entrar en el mismo order block de 4 horas que ya el precio había tocado. Fíjense que ya el precio había tocado este order block de 4 horas, pero ¿qué te determinó o cómo pudiste determinar la entrada en ese order block? Primero, que el precio tomó liquidez. Segundo, en el horario que lo hizo. ¿Qué horario lo hizo? Fíjense, vámonos a 15 minutos para que sea mejor. Miren, esta vela que tomó liquidez y cómo terminó esta vela tan hermosa fue en las 7:30 hora Colombia, 8:30 hora Nueva York. O sea, un horario específico donde el precio llegó, tomó liquidez y hizo esa caída. Entonces, no necesariamente el precio tiene que tocar tu order block extremo, tienes que identificar qué liquidez está tomando y en qué horario lo hizo. Y después miren cómo el precio llega a la zona sin problema. Quería enseñarles este ejemplo para que vean que muchas veces el precio no va a llegar a zonas extremos, pero entonces está llegando primero al order block de 4 horas, ¿sí? Que ya había tocado anteriormente, y dentro a otro order block que van a aprender más adelante, que es un order block en quiebre acá. Bien, que son cosas que van a ir aprendiendo mucho más adelante en la siguiente clase de los tipos de order blocks. Entonces, ahora sí, espero que esta clase de verdad les haya servido,
que sepan cómo elegir un order block, que sepan cómo refinar un order block, hasta qué temporalidad puedo refinar el order block, y ya más adelante vamos a ver cómo se emitiría un order block, los tipos de order blocks que hay y cómo puedo entrar en esos order blocks en temporalidades más pequeñas. Bien, espero que les haya gustado esta clase. De verdad que si les gustó, denle like y nos vemos en la clase número 3. Que tengan un excelente trading.